dentro de una ecuación debe contar con la unidad de medición especificada por la ecuación. No podemos mezclar millas con pies, minutos con horas, debemos mantener unidades de medición estandarizadas, ¿ya? Para obtener resultados adecuados. Y justamente por ello es que se utilizan sistemas de unidades, donde ustedes pueden ver, este material se los voy a proveer también, vuelvo a reiterar, podemos ver que tenemos básicamente dos sistemas de unidades que se utilizan en la Tierra, ¿no? En el planeta. El sistema inglés y el sistema métrico. Estoy diciendo que son dos sistemas de unidades generales, pero pueden existir otros sistemas de unidades que probablemente por algún motivo no los estemos tomando en cuenta, ¿ya? Sin embargo, el inglés y el métrico son sistemas de medición, sistemas de unidades de medición que se utilizan universalmente. En el inglés, la longitud se mide en yardas, la masa en slug, en la fuerza en libras y finalmente el tiempo en segundos, que son las unidades que más nos interesan. La energía, la temperatura, sí, son unidades importantísimas, pero que no las vamos a utilizar frecuentemente, ¿ya? Entonces, este es el sistema inglés y el sistema métrico está dividido en tres segmentos. Primero, el MKS, el CGS y finalmente el sistema internacional, que se supone que es el sistema que deberíamos utilizar en todo el mundo, pero que debido a la influencia del sistema inglés en los países anglosajones, todavía se sigue utilizando en algunos lugares, ¿no? El sistema métrico en el MKS, por ejemplo, habla de metro, kilo y segundo, que son los representativos de cada una de las letras que componen el sistema métrico de MKS. El sistema métrico CGS habla de centímetro, gramo y segundo, que corresponde a cada una de las letras que conforman la descripción de este métrico, y el sistema internacional que manejará el metro, el kilogramo, el newton, el kelvin, el joule y el segundo como unidades básicas de sistema de medición, ¿ya? Cualquiera de estos sistemas de medición puede ser convertido. La yarda puede convertirse a metro, el metro a centímetro, y obviamente si estamos trabajando en el sistema internacional nos convendrá mantener el metro. ¿Por qué colocamos todo esto? Porque a partir de 1960 se ha convertido en el sistema métrico universal. El sistema métrico universal es el sistema que supuestamente se debería utilizar en todo el planeta Tierra y en todas partes. Por eso es el sistema internacional de unidades, el SI, ¿ya? A partir del año 1965, este sistema es adoptado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y el año 67, fíjense, estoy hablando del siglo pasado, ¿no? Y el año 67 se utiliza como estándar en la publicación de documentación técnica, científica y de ingeniería. Entonces, a partir del año 67, todas las publicaciones vienen con sistema internacional. Obviamente, es posible que existan algunos relacionamientos con sistemas, el MKS, el CGS o el sistema inglés, si es que así se dice en la bibliografía. Pero generalmente esta bibliografía va a contener toda su información en el sistema internacional, ¿ya? Bien, debido a la naturaleza de nuestros trabajos, del trabajo con electrónica o electricidad, nosotros necesitamos manejar grandes cantidades y pequeñas cantidades también. Por ejemplo, vamos a hablar de los kiloohmios, de los megaohmios, o más fácil todavía, podemos hablar de la capacidad de almacenamiento de información en nuestros dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, yo tengo un flash de 4 megas, tengo un flash de 4 gigas, tengo un flash de 1 tera, tengo un disco duro externo de 4 teras o una bahía de almacenamiento de información de 16 teras. Estamos hablando de prefijos que han utilizado a las potencias de 10 para poder expresarse de mejor forma y con mayor facilidad, ¿ya? Entonces, por eso es que entramos a hablar de las potencias de 10. A partir de la observación de que algunos resultados de nuestras ecuaciones serán cifras muy pequeñas o por el contrario muy grandes, utilizaremos potencias de 10 para disminuir la dificultad en las operaciones, ¿ya? Y esta notación nos va a permitir obviamente tener un relacionamiento mucho más directo. Aquí ponemos un pequeño ejemplo. 10 a la 0 será un 1 seguido de 0 ceros, ¿ya? Perdón, 10 a la 0. 10 a la 1 será un 1 seguido de un 0.
10 a la 2, de 2 ceros, etcétera, etcétera. Esta es la forma en la que se manejan las potencias de 10. La cantidad que representa a la potencia va a representar la cantidad de ceros que sigan al 1. Y de forma inversa podremos observar también si el número es negativo, si la potencia es negativa, perdón, tendremos un 0 al lado izquierdo de nuestra unidad. Por lo tanto, 10 a la menos 1 será 0.1 con un 0 antes del 1. 10 a la menos 2 será 0.01 con un 1 con 2 ceros antes de la unidad, etcétera, etcétera. Esta es una forma muy simple de observar estas cantidades, pero nos da la referencia de cómo más o menos estamos manejando las potencias de 10 para describir cantidades o muy grandes o muy pequeñas. Ya habíamos hablado de terabytes, de megabytes, etcétera, ¿no? Pero también hay cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, cuando entren ustedes a revisar los faradios, que es una unidad de medida de capacidad eléctrica, verán que la mayor parte está en milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios, etcétera, ¿ya? Entonces son cantidades muy pequeñas que se van a expresar de forma notacional científica utilizando las potencias de 10. Y obviamente, como en toda la matemática en este caso tiene también algunas características importantes que se pueden aplicar a las ecuaciones. Es decir, algunas ecuaciones matemáticas importantes como sus relaciones pertinentes, ¿no? Potencias de 10. Por ejemplo, 1 sobre 10 a la n será 10 a la menos n. Y 1 sobre 10 a la menos n será igual a 10 a la n. Lo único que estamos haciendo es cambiarle el signo a... Le hice buenos días. Una preguntita. Buenos días. Buenos días. ¿Lo podría, una consulta, lo está grabando? No sé si estaría de más decirlo. Gracias por hacerme el recuerdo. No lo estaba grabando. Lo voy a grabar desde este momento. Mil disculpas, muchachos, con todo esto, olvidado grabarlo. Ahora sí, ya lo estoy grabando. Gracias. Ya, Lisa, muchas gracias. Gracias por el recuerdo. Me van a hacer recuerdo siempre antes de cada clase para poder tener la grabación. Entonces, como les decía, ¿no? Las potencias de 10 van a representar cantidades tanto muy grandes como muy pequeñas dependiendo de nuestros resultados. Y como en todos los casos, hay algunas relaciones que representan facilidad para la utilización de esta potencia de 10. Por ejemplo, para desplazar la potencia de 10 del denominador al numerador o inversamente, tenemos la siguiente característica. 1 sobre 10 a la n, porque 10 a la n está en el denominador, puede convertirse a 10 a la menos n. Y esta relación nos va a servir muchísimo para ver el inverso de cualquier cantidad. De la misma forma, 10 a la menos 1 sobre 10 a la menos n puede convertirse en 10 a la n debido a estas propiedades y características de las relaciones que pertenecen a las potencias de 10. El producto de la potencia de 10 será 10 a la n por 10 a la m, será 10 a la n más n. Esto no hay necesidad de explicarlo mucho, son simplemente datos informativos. Y la división será la resta. 10 a la n sobre 10 a la m será 10 a la n menos n. Y finalmente las potencias de 10. Si tengo 10 a la n elevado a la m, tendré que 10 será 10 elevado a la n por m. ¿Ya? Son algunas características que nos permiten trabajar mucho más simplemente con estas informaciones, ya con estas cantidades. Finalmente, como tenemos todas estas características propuestas, debemos hablar de los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Para una notación de ingeniería o una notación científica necesitamos darle cierta caracterización, o se necesita darle cierta caracterización a cada potencia. Para ello, en ingeniería se le ha dado, bueno, algunos científicos le han dado ciertos denominativos a potencias específicas, ¿ya? Por ejemplo, a la potencia 10 a la 3 le han denominado kilo, a la potencia 10 a la 6 le han denominado mega, a la potencia 10 a la menos 3 le han denominado mili, y a la potencia 10 a la menos 6 le han denominado micro. Ese denominativo, mili, micro, nano, kilo, mega, tera, giga, se conocen como prefijos en la notación de ingeniería o en la notación científica, ¿ya? Y están representados de acuerdo a estos elementos que figuran en el material que les voy a proveer. El factor de multiplicación es la potencia misma que representa una cantidad, ¿ya? Es decir, cualquier número multiplicado por esta cantidad nos va a dar un resultado específico y su prefijo será tera. Su símbolo será la letra T mayúscula, ¿sí? Por 10 a la 12. De la misma forma, nos vamos hasta abajo y vemos que tenemos 10 a la menos 12.
10 a la menos 12 será su prefijo pico y su símbolo en el sistema internacional será la letra P minúscula. Es importante tomar en cuenta estos símbolos y el prefijo debido a lo siguiente. Obsérvese, muchachos, observen que en 10 a la menos 3 tengo mili y es representado por la letra M minúscula. Y su contrario, 10 a la 6, está representado por el prefijo mega y es la letra M mayúscula. Entonces, es necesario tener siempre un poco de cuidado en inscribir el símbolo correcto. Si vamos a expresar milis, tendrá que ser la M minúscula. Si vamos a expresar megas, será la M mayúscula, para que no exista confusión, tanto en el prefijo como en el símbolo y el factor de multiplicación por consiguiente. Para eso, culminábamos con una serie de ejercicios. Por ejemplo, 1.000.000 de ohmios será 1 por 10 a la 6 y será conocido como un mega ohmio o un M ohms, ¿ya? De la misma forma, 100.000 metros puede ser conocido como 100 por 10 a la 3. Fíjense, 100 y hay 3 ceros, entonces 100 por 10 a la 3 metros. O 100 kilómetros, ¿ya? 0.0001 segundos puede ser conocido como 0.1 porque solamente estoy tomando en cuenta los dos, el 0 y un 1, y estoy dejando 3 ceros al otro lado, al lado izquierdo, y tengo 0.1 por 10 a la menos 3 segundos, que también es conocido como un 0.1 milisegundo, o su símbolo ms, 0ms, 0.1 ms, ¿no? Y finalmente, 0.0000001 faradios será 1 por 10 a la 6 faradios, porque hay 6 ceros que corresponden después o antes del número 1, y será conocido como microfaradio, con la letra mu y la letra F que representan los faradios, que es el símbolo de los faradios. Este ha sido el primer tema que hemos avanzado como repaso de lo que corresponde a nuestra inserción al análisis de circuitos, ¿ya? Bien, nuestro segundo tema ha estado relacionado con la corriente y el voltaje, ¿ya? Porque son los elementos fundamentales que permiten el trabajo con la electricidad. A ver, antes de nada, muchachos, ¿tienen alguna pregunta sobre el anterior circuito, sobre el anterior documento? Perdón, lo he cerrado. ¿Tienen alguna pregunta sobre el anterior documento? Me imagino que no, porque son conocimientos básicos. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer sobre esto? Estoy haciendo un repaso recontra rápido de lo que se ha avanzado en las semanas anteriores. ¿Está claro? Muy bien, continuemos entonces. Decía, en análisis de circuitos tenemos ahora el siguiente tema que era corriente y voltaje. Si tienen, vamos a avanzar este más y luego vamos a tomarnos un descanso, porque tampoco les voy a cargar de todo en una sola clase, ¿ya? Tenemos un avance de materia, entonces vamos a avanzar esto más. Vamos a avanzar de la electricidad, el tema de voltaje, que es un repaso en realidad, y vamos a ingresar a resistencia, ¿ya? Por favor. Entonces avanzamos estito más y luego nos vamos a tomar un descanso para que ustedes también se relajen un poco, ¿ya? A ver, corriente y voltaje, dice, ¿no? Para entrar al tema de corriente, necesitamos conocer fundamentalmente de dónde proviene la corriente, o sea, qué es la corriente, ¿ya? Y para ello requerimos un cierto conocimiento muy básico de cómo funcionan los átomos o cuál es la conversión, cuáles son las características de los átomos que nos van a permitir generar electricidad en base a sus electrones libres, que es justamente lo que vamos a explicar enseguida. Dice, ¿no?, que el átomo más simple es el de hidrógeno. Y nos muestra este átomo. Efectivamente, este es el átomo más simple que existe, es el de hidrógeno. Tiene un protón en el núcleo y tiene un electrón que orbita alrededor de él. Cuando estamos hablando de esta forma de expresión del átomo, estamos hablando del modelo de átomo de Niels Bohr. ¿Ya? Niels Bohr ha dicho que el núcleo está rodeado de electrones que giran en diferentes órbitas. Este modelo, existen otros modelos de átomos, ¿ya? Otro modelado del átomo, pero este modelo es el que nosotros vamos a utilizar para explicar cómo se genera la corriente eléctrica o el flujo de corriente eléctrica, o como dicen muchos, la intensidad del flujo de la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, primero necesitamos comprender que el átomo tiene un núcleo y tiene órbitas de electrones. En el caso del hidrógeno, solo tendrá un protón en el núcleo y tendrá un electrón en su órbita, ¿ya?
Fíjense que el núcleo del átomo, el protón, tiene carga positiva y el electrón tiene una carga negativa que es de igual magnitud a la del protón. ¿Ya? Es decir, las cargas que existan en el electrón y el protón son las mismas, lo que permite que se mantengan en equilibrio y a través de las fuerzas centrípeta y centrífuga se considera que están en equilibrio permanente. ¿Ya? Este es debido a la visión que tenía Niels Bohr acerca de el modelado de un átomo. Bien, a partir del hidrógeno, todos los demás elementos conocidos hasta ahora en el núcleo tienen neutrones, que están representados por las bolitas amarillas en este caso, que no tienen carga, pero son ligeramente más pesados que el protón. Noten, muchachos, que tenemos dos protones en el núcleo y tenemos dos electrones en las órbitas, lo que significa que sigue teniendo cierto equilibrio. Este es un átomo de helio. Y la representación de los electrones en diferentes elementos químicos se realizará de manera de que cada grupo de electrones se encuentra en una capa más alejada del núcleo. Es decir, a partir de esto, las representaciones de Niels Bohr dicen que cada grupo de electrones se encuentran más alejados en una capa que está más alejada del núcleo. ¿Ya? Y debido a esto, la última capa de electrones tendrá la menor fuerza de atracción por parte del núcleo. Efectivamente, porque si tuviésemos varias capas en este electrón, la última capa va a tener menor fuerza de atracción por parte del núcleo. Por lo tanto, se requiere menor energía para poder extraer un electrón de esa órbita. Para extraer el electrón de la última órbita se necesita menos energía. ¿Ya? Continuemos. Estas fuerzas de las que estamos hablando ahora representan cargas eléctricas que, de acuerdo a la teoría, dicen que las cargas de las distintas cargas, se atraen y las cargas iguales se repelen, ¿no? Eso ya lo sabemos, como siempre se ha mencionado en los fundamentos teóricos de electricidad y de física. Y estas fuerzas de atracción y repulsión se miden a través de la ley de Coulomb, se calculan a través de la ley de Coulomb, ¿ya? Y esta ley de Coulomb está expresada de la siguiente forma. F, que puede ser la fuerza de atracción o repulsión de estas cargas, es igual a K por K por Q1, Q2 sobre la distancia al cuadrado, donde Q1 y Q2 son las cargas que están involucradas, que tienen la fuerza de repulsión o de atracción, donde K es el medio en el cual se desarrolla este experimento o esta experiencia, y donde R es la distancia que existe entre las cargas existentes, ¿ya? Entonces, que se mide en metros y la fuerza se va a medir en newtons y las cargas van a estar medidas en coulombs y K va a ser una constante, ¿ya? Entonces, estos detalles los están viendo seguramente o ya los han visto en física. Entonces, no hay mucho que hablar sobre esto. Tampoco vamos a utilizar estos ejercicios, exceptuando para un ejercicio que tenemos en la práctica, ¿ya? Donde solamente debemos reemplazar los valores de cada uno de ellos. Y parte de su investigación será conocer qué valor tiene K. Dirán, es 9 por 10 a la 9, a la 19, etcétera. Eso ya ustedes lo verán. Newtons por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, eso ya ustedes lo van a investigar. Bien. El cobre, bueno, aquí lo único que estoy tratando de hacer es explicar que la fuerza de atracción está relacionada con las cargas, la distancia y una constante K. Nada más, ¿ya? El cobre es un material que se utiliza en la industria eléctrica y electrónica, ¿ya? ¿Y por qué se utiliza el cobre? Justamente vamos a analizar por qué se utiliza el cobre analizando su estructura atómica, ¿ya? Este análisis de su estructura atómica nos va a permitir identificar por qué se utiliza el cobre. Y su estructura atómica es la que está graficada aquí a continuación. Dice que el átomo de cobre cuenta con un solo electrón en la última capa de electrones. Y debido a la distancia que le separa del núcleo, se puede convertir en un electrón libre si adquiere suficiente energía del entorno como para abandonar su órbita. Y esta representación gráfica es la representación gráfica del átomo de cobre. Tenemos un núcleo, la primera capa compuesta por una órbita, la segunda capa compuesta por 2 órbitas, la tercera capa compuesta por 3 órbitas y la última capa compuesta por 4 órbitas, donde en su primer nivel tenemos un electrón y las otras subcapas restantes están vacías. Esta distribución de capas obviamente proviene de la
de la forma en la que están representando los átomos los diferentes científicos. En este caso, Niels Bohr representa el átomo de esta forma y le da esas características. La primera capa con una órbita, la segunda capa con 2 órbitas, la tercera con 3, la cuarta con 4. ¿Ya? Esa es la forma en la que representa las órbitas. Pero de aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que en la última capa de un átomo de cobre existe un solo electrón. Por lo tanto, como está lejos del núcleo, este único electrón es fácil sacarlo de la órbita aplicándole un poco de energía exterior. ¿Ya? Dice, otros metales presentan las mismas propiedades que el cobre, pero en distinto grado, ¿no? Por ejemplo, la plata, el oro, el aluminio, el tungsteno y otros materiales también que son conductores. Entonces, sabiendo que existe un electrón libre que tiene carga negativa y que se puede extraer este electrón de su órbita aplicándole una pequeña carga o una pequeña fuente de energía en su entorno, entonces podemos hablar de la corriente eléctrica. El electrón libre, dice, es el portador de carga en un alambre de cobre o en cualquier otro conductor sólido de electricidad. Ya sabemos que el cobre es el elemento conductor por excelencia y que se utiliza como referente en todos los trabajos que realizamos. En ausencia de carga, de fuerzas externas aplicadas, el flujo de carga neta en un conductor en cualquier dirección es cero. Cuando no hay carga en un conductor, cuando no hay carga que se le coloque en los extremos de un cable, no hay flujo de corriente en ninguna dirección. Ahora, dice, conectemos un alambre de cobre entre las 2 terminales de una batería y un foco para crear el más simple de los circuitos. Y observamos esto. Tenemos una batería y se conecta un alambre de cobre para conectar un foco y ya tenemos el circuito más básico que pueda existir. La batería, dice, gracias a su energía química, coloca una carga positiva neta en una terminal y una carga negativa neta en la otra terminal. ¿Qué significa? Que la actividad química que tiene la batería va a hacer que en este borne existe una carga positiva y en este borne una carga negativa. ¿Listo? La terminal negativa es una fuente de electrones que van a ser extraídos cuando ellos se desplacen hacia la terminal positiva. Significa que los electrones van a ser extraídos de aquí a través del cable y van a circular hasta llegar a la carga, hasta el borne positivo. La actividad química de la batería absorbe estos electrones situados en la terminal positiva, los va a absorber de aquí y los va a enviar a la carga negativa o al borne negativo. El flujo de electrones a través del foco calentará el filamento, es decir, el hilito que tiene en la lámpara incandescente dentro, se va a calentar debido a la fricción de estos electrones hasta tal punto que se empieza a volver incandescente, se pone incandescente, empieza a generar una cantidad increíble de calor y justamente al generar este calor, este material genera fotones que son los portadores de la luz deseada. ¿Ya? Si nosotros analizamos esto brevemente, vamos a ver que tenemos un flujo de electrones que va en este sentido y también podemos ver que hay un flujo de corriente convencional que va de positivo a negativo. Significa que en nuestros experimentos vamos a tener 2 tipos de flujo de carga eléctrica. Uno, que se va a denominar la corriente de electrones, que es el verdadero flujo de los electrones, y otro que se va a conocer como la corriente convencional, que es de positivo a negativo. Entonces existen 2 tipos de flujo de electrones. Nosotros generalmente vamos a utilizar la corriente convencional porque así se han diseñado los libros. La corriente de electrones tampoco significa que sea un error o que sea mal. Simplemente va a indicar en su flujo de corriente con un signo, sea negativo o positivo, el flujo correcto o el flujo real de los electrones, dependiendo de nuestra perspectiva, que es el flujo convencional de electrones. ¿Bien? Aquí hacemos una relación interesante donde dice que 6.242 por 10 a la 18 electrones, es decir, una cantidad increíblemente grande de electrones, que pasen por un segmento durante un segundo, es decir, que esa cantidad de electrones pasen por acá en un segundo, representa un ampere de corriente. ¿Ya? Y el que ha descubierto esto es José María Ampère, que era un francés, y se le ha dado el nombre de Ampère justamente por su nombre, así de simple.
Esta es una gran cantidad de electrones, efectivamente, son 6.242 por 10 a la 18 electrones, es una gran cantidad de electrones. Y esta cantidad de electrones es lo que nosotros conocemos como un ampere. Vamos a poder hacer mediciones de miliamperes, microamperes inclusive, pero cantidades muy pequeñas, que sean muy pocos electrones los que circulen a través de ese segmento, no van a tener relación, no van a ser relevantes, ¿ya? Van a ser prácticamente de poco valor práctico, como dice el documento, y no se van a tomar en cuenta cuando son muy pequeñas, ¿ya? Pero continuando con el tema, para establecer, dice, valores numéricos que permitan comparación inmediata entre niveles, se define al Coulomb a un Coulomb de carga, y Coulomb también es por el investigador que ha descubierto esto, se define a un Coulomb de carga como la carga asociada a esa cantidad de electrones. Es decir, 6.242 por 10 a la 18 electrones tienen una carga de un Coulomb, ¿ya? En base a esos datos podemos hacer una apreciación de cuánta carga va a tener cada electrón. Despejando la carga de los electrones, que es un Coulomb sobre 6.242, podemos ver que la carga en un solo electrón es 1.6 por 10 a la 19 coulombs, a la menos 19 coulombs, perdón. Entonces, esa carga es la que posee cada uno de los electrones en un circuito o en un material que sea conductor, ¿ya? A partir de ello, la corriente la podemos calcular utilizando la ecuación, que la corriente es igual a la cantidad de carga que circula sobre un tiempo determinado, donde donde I es se mide en amperes, que es la corriente, Q es coulombs, que se mide en coulombs y su símbolo es la letra C, y el tiempo se mide en segundos y su símbolo es la letra S. Nótese que todos están en el sistema internacional. La letra mayúscula I, es decir, de corriente, se eligió a partir de la palabra francesa utilizada para referirse a la corriente, que es intensité. Entonces, cuando decimos corriente, estamos hablando de lo mismo que la intensité. Hay muchos que dicen, es imprescindible decir la intensidad de corriente. No es relevante, ya que intensité es una palabra que significa corriente en francés, y solamente se ha utilizado para referenciarlo, ya que Marie-André Ampère era un hombre francés y él ha utilizado esa palabra. Entonces es irrelevante llegado el momento de la comprensión de lo que estamos haciendo, ¿ya? Y obviamente, mediante las manipulaciones algebraicas pertinentes, podremos encontrar la carga, que va a ser en coulombs, que va a ser igual a la corriente por el tiempo, o el tiempo que va a ser igual a la carga sobre la corriente. Y hemos planteado algunos ejercicios resueltos que nos pueden permitir observar cómo se realizan estas ecuaciones. Ya en este lugar debemos ingresar a un tema que es bastante importante y es el tema de seguridad, ¿ya? Es importante observar, dice, que incluso los niveles bajos de corriente pueden causar serios problemas si pasan por el cuerpo humano. Y aquí nos da una relación de cantidades de corriente. La mayoría de las personas, dice, pueden soportar hasta 10 miliamperes sin desarrollar efectos secundarios. Cualquier cantidad de corriente superior a esa puede ser peligrosa. 50 miliamperes pueden causar severas descargas eléctricas y corrientes por encima de los 100 miliamperes pueden llegar a ser fatales. Muchachos, es imprescindible tener cuidado siempre con estas características, ¿ya? Entonces, parece que fuera muy poca corriente, 100 miliamperes, pero dadas las condiciones ideales para el flujo de corriente, pueden ser fatales. 100 miliamperes pueden ser fatales dadas las circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? La protección de la piel humana que esté seca, eso va a evitar que exista un flujo de corriente libre, y obviamente una herida, la humedad, el agua, etcétera. Cualquier circunstancia que reduzca la resistividad de la piel puede ocasionar que tengamos problemas. El agua pura, como tal, no es conductora. Lo que pasa es que, si no, nos electrocutaríamos cuando nos bañamos en la ducha eléctrica, ¿no? Pero lo que pasa es lo siguiente, que el agua contiene sales, contiene impurezas, que sí permiten que exista circulación de electricidad a través de ella. Y esto se puede resolver y se puede comprobar a través de un experimento muy simple. Si nosotros colocamos un vaso de agua a través del cual hacemos circular una corriente, cuanto más impura sea esta agua, la intensidad de corriente o la corriente que fluye a través de una lámpara será mayor, ¿ya? Entonces, estas características son importantes para la revisión y para el cuidado en el tratamiento de corrientes y de cualquier circuito eléctrico.
Ya muchachos, ya me he cansado de hablar porque estamos hablando harto ahorita con respecto a estos elementos. Ya. Bien, debido a que estamos haciendo absolutamente todo de forma teórica, les voy a pedir por favor unos minutos de descanso. Nos vamos a tomar un